Hola, ¿qué tal? Un gusto volver a saludarlos. Sean bienvenidos a su programa Variedades. Hola, ¿cómo están? Gusto de volverlos a ver. Chicas, me encanta volver a participar con ustedes un día más. Igualmente, un gusto volver a sentarme aquí con ustedes a platicar de estos temas tan interesantes de los que hemos estado platicando, y pues el día de hoy no es la excepción, ¿verdad? El día de hoy nos toca un tema muy importante y bastante serio, considero yo, y muy interesante de tratar, ya que es un tema de gran importancia que sin embargo no se tiene mucho conocimiento de los temas que vamos a hablar el día de hoy, que es de dos cosas que están muy sonadas y marcadas hoy en día, que es la depresión y la ansiedad. Entonces vamos a empezar, creo que hablando por la depresión, ¿verdad? Un poco de lo que tenemos como concepto de la depresión de por sí, ¿verdad? Porque en realidad yo considero que así como los temas que hemos hablado anteriormente, no hay mucha información. Tal vez en internet se meten a buscar depresión, claro que hay mucha información, pero no nos la inculcan desde que están. Por ejemplo, eso no es algo que se ha escuchado en los núcleos educativos, a mi parecer, ¿verdad? Pero es muy importante tocar y de informar sobre este tema. Sí, creo que me dijiste una palabra clave, no nos inculcan, porque ni en el hogar, ni en ningún centro educativo, como lo dijiste, nos inculcan el tener que tratar la salud mental. Y la depresión es parte de uno de los trastornos que sufrimos, porque todos lo sufrimos. Así es, y la realidad es que es un tema muy importante que no tiene edad, no tiene edad. La depresión puede marcarse desde en un niño pequeño, en un adolescente, en una persona adulta, en personas de la tercera edad. Por lo tanto, no tiene edad para hacerse presente. Entonces, si no se sabe encaminar, guiar y fortalecer prácticamente esa fase que prácticamente viene a deteriorar el estado anímico de la persona, se puede llegar a tener lamentaciones en las actitudes o decisiones que se toman. Exacto, pero pues como estábamos tocando, ¿verdad? La depresión, así como estaban mencionando, no tiene edad, es una afectación grande en la salud mental que pues de la misma no se tiene mayor cuidado ni mayor relevancia. Hoy en día no se le toma relevancia a la salud mental y creo que es de los temas más importantes que se deberían de tocar en la actualidad porque hay tantos factores que pueden afectar a la misma y uno de ellos que igual muchos factores ocasionan o incitan a desarrollar este tipo de patología que es la depresión, ¿verdad? Porque recordemos que la depresión no es como otras emociones, como felicidad, como tristeza, no, la depresión no es solo tristeza, la depresión es ya una patología pues enfocada, ¿verdad?, en una tristeza profunda, pero conlleva muchísimas otras emociones que desarrolla y que experimenta una persona con depresión. Entonces el día de hoy vamos a empezar a tocar un poco de ese tema. Al menos yo considero, ¿verdad?, que la depresión, como decía, es una patología que se desarrolla más en los adolescentes. O mayormente en los adolescentes, ¿por qué? Porque la adolescencia es la etapa en donde el ser humano empieza a saber regular sus emociones, a experimentar, porque nadie le enseña a un adolescente cómo se regulan las emociones y lamentablemente no se habla mucho de eso hoy en día. Sí, y muchas veces cometemos el error como padres y como profesionales de la educación de desvalidar las emociones y esta situación de depresión de los alumnos o de los hijos. Entonces yo me quedé súper admirada, yo estaba pues en la investigación que estaba haciendo el día de hoy, me di cuenta de que en el 2021 el 57% de los suicidios se dio por depresión entre jóvenes de 11 a 30 años. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo un niño de 11 años, qué circunstancias puede estar pasando un niño de 11 años para tomar la decisión de quitarse la vida? O sea, el entorno en el que vivirá, o sea, y que no haya, pues, por parte de los padres una alerta de algún síntoma que les alerte, en los maestros, o sea, no haya nada
como para ver que este niño está en depresión y ya está con pensamientos suicidas. Es increíble. Yo pienso que, o sea, no hay nada más triste, ¿verdad? Porque que este tipo de circunstancias, porque lamentablemente pues a un adulto o a un padre de familia nadie le enseña a ser padre de familia, ¿verdad? Pero a un niño nadie le enseña a cómo saber sobrellevar esa etapa. Entonces yo por eso mencionaba hace unos programas que el mayor regalo que un padre le puede dar a su hijo es la información hacia sí mismo, o sea, informarse sobre cómo criar de manera correcta a su hijo, porque lamentablemente no se tiene la información, pero tampoco se busca. Entonces nos quedamos igual, ¿verdad? Sin la información y sin poder ayudar a los niños o a los jóvenes en este caso en un problema tan significativo hoy en día como es la depresión, porque como usted dijo, se desvalidan las emociones y los sentimientos de los niños porque son niños y le dicen, ay, ¿y por qué te vas a sentir triste por eso? O sea, como comparando sus circunstancias con las de un niño. Como no dándole la importancia Exacto, que de verdad se le con debe un dar. adolescente Sí. de 11 años y comparando mis vivencias de, por ejemplo, soy una adulta de 30 años, comparándolas con una de un adolescente de 11, siento yo que ahí Sus no problemas es justo. son Ajá. menores, ¿verdad? Exacto, los minorizan y pues para uno de adulto los problemas de un adolescente no son problemas, pero para ellos sí. Exacto. Porque recordemos que todas las etapas de la vida, pues es un proceso, la vida es un proceso y hay que vivirlo día con día. Y también es la primera vez de nuestros hijos viviendo, ¿verdad? Nadie les Sí, está y enseñando cada cómo etapa que sobrellevar van eso. pasando es la primera vez que la están pasando. Exacto. Así es. Precisamente eso es lo que yo pienso, que en los niños de las edades más cortas, la depresión prácticamente se asoma cuando a la larga están siendo objeto muchas veces de bullying dentro de los establecimientos educativos o en su misma casa, como decíamos aquí, que no se le da importancia a las cosas que para el niño sí la tienen, pero para los padres no, que son las actitudes o las emociones de los niños. Sí, Esa es y- otra cuestión muy importante. Por ejemplo, en casa, digamos que la situación familiar es una buena situación familiar, o sea, es un ambiente familiar sano. Ajá. Sin embargo, en el establecimiento del niño o del chico le hacen bullying o cualquier situación agobiante para él y que él venga y se quiera expresar con sus padres y si no le dan la importancia, entonces ya no se siente protegido, recordemos que los padres de familia tienen que ser una figura de protección para los Exacto. niños y no sienten esa protección de la figura más cercana o con más confianza de un joven, porque así debería de ser, sus papás deberían de ser las personas a quien más confianza le tienen, sin embargo así no es, ¿verdad? Pero sabemos de que entonces, si en casa tenemos un buen ambiente y en el establecimiento no, y no hacemos nada al respecto, nos quedamos igual, ¿verdad? Exacto. Y yo estaba viendo otra de las cifras de 2 de cada 100 niños menores de 11 años tienen depresión. 2 de cada 100 niños. Y esto aumenta en los adolescentes y pasa de 5 de cada 100 adolescentes sufren de Sí, depresión. lo que sucede es que muchas veces la depresión ingresa en el niño de corta edad, cuando el niño por vez primera entra a un ambiente diferente al de su hogar, como por ejemplo cuando llegan a estudiar, por eso mismo las maestras de párvulos deben ser súper especiales de los niños de los primeros grados, porque con mucho amor, mucho cariño y mucha atención tienen que evitar que los niños se sientan desprotegidos de lo de su casa y protegidos ahí con ellos, porque si no entran en una fase depresiva y el niño se convierte en un niño rebelde. Y Sí. aunque uno de grande diga, ay, pero va a llorar un par de días y es una etapa que tiene que pasar, uno de grande lo está viendo desde su perspectiva. Pero ¿qué tal uno de pequeño? La perspectiva es, mis papás me están abandonando en un lugar que no conozco. Y obviamente todas esas emociones como que se acumulan, ¿verdad? Y a los niños les afecta, son chiquitos, sí, pero ellos tienen Precisamente en el caso tuyo, Mónica, que estás estudiando psicología, bien sabes que esa prácticamente es una actitud bipolar de un niño cuando se siente desajustado en el área donde está. No, pues de por sí ¿Verdad? cuando los niños desarrollan o los jóvenes desarrollan conductas agresivas, así rebeldes, pues es una etapa de todos los adolescentes, pero no es que sea normal, sino que sea normalizado porque regularmente pasa en la adolescencia por los cambios que se experimentan, pero de que es
¿Siempre tiene que pasar? No, porque cuando están en un ambiente agradable, en un ambiente sano, de protección, donde le validan sus emociones, lo ayudan a regularlas, pues yo considero que ahí no debería de pasar esa etapa de rebeldía, sino que es una etapa de cambio. Ya no sería una etapa de rebeldía, sino que, mi hija se viste diferente o mi hija quiere salir más. Eso no es rebeldía, eso es una etapa de cambio. Pero ya viene la rebeldía cuando le contesta mal o cuando no quiere hacer caso, eso ya es rebeldía, pero es tal vez por una... Es un desajuste emocional. En el desarrollo del adolescente, porque es un desarrollo, imagínense, desarrollar emocionalmente, mentalmente, físicamente, de sus órganos reproductivos. O sea, es un cambio total en la adolescencia, así como pasa en la menopausia, lo que platicábamos el programa pasado, que igual las mujeres que pasan por la menopausia llegan a desarrollar depresión, sí, trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Porque son cambios que le están pasando en su vida, no solo cambios hormonales, cambios físicos, sino psicológicos y emocionales. Y para los que no se está preparado. Nadie prepara a nadie. Exacto, y nadie prepara a nadie, porque nosotros como padres nos preparamos a nuestros hijos y nuestros padres tampoco nos prepararon a nosotros. Entonces duplicamos lo que no sabemos y no nos informamos para poder empezar una nueva fase de formación y de conocimiento, para poder enfrentar esas fases de la vida, ¿verdad? Por eso se dice que al menos las generaciones que vienen después tratan lo que se dice de romper el ciclo, ¿verdad? Que tal vez a mi mamá no le dieron información, por ejemplo, del desarrollo de una mujer. Yo voy a informarme para mi hija, darle esa información. Ahí estamos empezando a romper ciclos de desinformación. Tal vez no es un asunto así de, ¿qué voy a hacer mejor? ¿Verdad? Pero es un asunto de dar la mejor parte de mí para mis futuros hijos. Para un cambio positivo. Para que mis hijos sean más informados que yo e informen más a sus hijos. Entonces eso es un ciclo positivo, porque recordemos que si seguimos el mismo ciclo, eso es lo que pasaba antes. Gracias a Dios, todo va avanzando, todo va evolucionando, entonces también nosotros tenemos que ir evolucionando con el entorno, ¿verdad? Igual la información va evolucionando, va avanzando, entonces si nos quedamos en el mismo círculo, en el mismo ciclo, vamos a vivir en una sociedad aislada, lo cual no se trata, ¿verdad? Se trata de, al contrario, querer estar en una sociedad pues más desarrollada en información, más que nada, que es lo más útil. Y yo creo que esto, la depresión y la ansiedad todavía son temas tabú. Yo me acuerdo cuando antes hablar del sexo o de alguna cuestión de la sexualidad era prohibido. Era prohibido, sí. Nadie le decía a uno en la casa, ni tampoco se lo decían a uno en la escuela. Cuando esto se empezó a hablar y a tratar con una normalidad, entonces ya dejó de ser un tema tabú y ya es más... Ya es más comunicable. Ya es más comunicable, o sea, ya no hay tanto... Información más y ya no hay morbosidad sobre el asunto, porque perdió eso, la morbosidad que se tenía de esos temas. Y la verdad es que sí, hablar de sexo con jóvenes, adolescentes, pues algunos suelten una rayita, pero la verdad, no, al menos yo puedo decir, yo no tengo problema, porque al menos los chicos ya son más maduros en ese sentido de saber que es algo natural, hablar de eso es algo natural, ¿verdad? Ahora con el asunto de la depresión y la ansiedad, lamentablemente tenemos la cuestión de que muchas personas todavía critican eso, porque comparan su situación con la de todos, ¿verdad? Y cuando dicen fulano de tal tiene depresión o ansiedad, eso en mis tiempos no existía. Pero fíjense que eso es muy lindo, eso es muy lindo si uno lo sabe manejar, ¿verdad? Si uno lo sabe controlar, porque Mónica no me va a dejar mentir, yo cuando estoy deprimida, porque yo paso por esas fases depresivas, entonces enfoco el sentimiento o el pensamiento que me está causando el momento de depresión y suelo hacer poesía y es increíble. Lo canalizo. Exacto. Y cómo reconforta. De hecho, esa es una de las recomendaciones que se hacen, las terapias que se dan, que no se necesita, o sea, son como autoterapias, por decirlo de una manera. Meditar, canalizar las emociones, distraerse, todo eso es parte de
Por ejemplo, si nosotros conocemos a alguien que sufra de depresión, podemos ayudarlo con eso, recomendarle canalizar sus emociones en algo concreto, distraerse, incitarlo a salir, porque las personas deprimidas pierden el interés y la motivación por hacer cualquier actividad. Así Entonces, es. incitarlos a que vuelvan a tener ese interés es algo que nosotros podemos hacer para ayudar a las personas que tengan este padecimiento que nosotros conozcamos, porque en realidad una persona deprimida se quiere sentir escuchada, se quiere sentir motivada, se quiere sentir apreciada. O se siente simplemente sola. Y necesita ese acompañamiento, tal vez a su manera, porque tampoco invadir el espacio personal o el espacio que uno necesita para sanar es bueno, sino que buscar estrategias para que la persona no se sienta sola, pero tampoco se sienta hostigada. Entonces, pienso que tener tacto... Sin agobiar. Ajá, exacto, tener tacto y incitar a la distracción es lo mejor que uno puede hacer para apoyar a alguna persona que sufra de este padecimiento, ¿verdad? Fíjense que también una de las cosas que yo estaba investigando, porque me llama mucho la atención de la salud mental en los hombres, y que los hombres no demuestran sus emociones ni tampoco demuestran su depresión, pero sí presentan los síntomas de depresión. Y uno los tiene que aprender a distinguir. Bueno, en mi caso, como madre y como pareja, tengo que aprender a distinguir los síntomas de depresión, tanto en mi hijo Para como en mi poderlos esposo, ayudar en para su poderlos momento. ayudar en Así su es. momento. Entonces, pero los hombres, a pesar de que son muy poco expresivos en cuanto a emociones, sí muestran síntomas, o sea, ellos sí muestran los síntomas de depresión, solo que nosotros, como a todo lo que nos han enseñado, es estrés. Los hombres toda la vida viven estresados. Y esa es la palabra que le damos para regular toda la emoción o todo lo que los hombres sienten. Si llega algo Están estresados. triste. Están estresados Y en una el trabajo. característica propia de la depresión es el cambio de conducta, el cambio de actitud, Y lo de más estado importante es anímico. notarlo, porque muchas Ahí veces estamos. nos pasamos desapercibidos. Y eso es lo que afecta, porque precisamente eso los hace sentir menos apreciados, o menos valorados, o menos notados, porque ellos jamás le van a venir y le van a decir, mira, tengo depresión. O, No, mira, me siento deprimido". triste. Ajá, no. O mira, me siento así. O sea, O ellos no tal lo vez hablan, hay- no lo tal vez sí expresan. hay hombres que sean así, pero la verdad, de que yo conozca, ninguno que yo conozca es así. Fíjense que lo Exacto. importante, por ejemplo, yo, por ejemplo, cuando hay días, cuando llegan mis hijas o llegan mis nietas y me dicen, mami, ¿qué tenés? ¿Por qué? Es que te noto, estoy deprimida. Me siento triste. Te Me noto siento rara, te triste. dicen. Entonces me dicen ellos, platicando, resulto yo llorando, contándole lo que me agobia. Entonces me siento escuchada, me siento atendida. Pero uno de mujer sí puede hacer Lo puede eso, hacer, con una el hombre no. facilidad. En cambio, el hombre no. Y eso Uno le dice, también ¿qué tenés? con las enfermedades, porque en realidad sabemos que la depresión es una enfermedad, ¿verdad? Pero aunque sea un sentimiento de tristeza, ellos jamás lo van a venir y le van a decir, yo me siento triste, o muy rara vez No, cuando es que solamente aunque que uno estén al les borde de- pregunte, ¿qué tenés? Nada. Nada. ¿Por qué estás así? Te noto raro. No tengo nada. No es cansancio del trabajo. Es que Esa es la respuesta de mi Es que yo esposo. creo que ellos se mecanizaron también el asunto de que eso es solo para las mujeres. Un hombre tiene que ser fuerte, un hombre no puede venir y llorar, un hombre no puede estar mal porque tiene que trabajar. Y lamentablemente eso es bien triste. A mí la verdad es que me entristece mucho porque han habido hombres, por ejemplo mi abuelo, que yo tanto quiero y quise, ¿verdad? Que yo sabía que él trabajaba todos los días y llegaba cansado y todo, pero él era una persona así, de que él nunca le iba a decir yo me siento mal, yo me siento enfermo, yo me siento triste. Uno ni lo notaba porque él lo disimulaba, pero en realidad él tenía padecimientos, él obviamente estaba... Y yo pienso que los síntomas tal vez sí los marcaba, pero no los sabíamos ver, porque como te digo, todo lo es reconocíamos. estrés del Él cansancio. él se confortaba con ser abuelo de tiempo completo. Él se ponía con los niños. Pues precisamente por eso es que yo digo que yo no lo notaba, porque él nunca lo demostró. Canalizaba su depresión. No sé si hacía alguna otra cosa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, él tenía otras actividades. Me imagino que esas actividades como que él sí demostraba sus padecimientos, pero con nosotros, los nietos, jamás lo demostró. Jamás lo hizo, en casa Ajá. jamás lo manifestó. Siempre fue un buen abuelo, siempre demostró que estaba bien.
nunca con una mente positiva, siempre. Nos percatamos de nada. O sea, yo le puedo decir que nunca me percaté de que él tuviera alguna, ni nunca me imaginé, ay, mi abuelo está deprimido o mi abuelo está triste, porque no. O sea, un hombre de por sí son muy fríos para demostrar sus emociones. Algunos expresan de que te amo mucho, te quiero, pero el afecto hacia alguien más, pero sus propias emociones consigo mismos no las expresan. Pero por eso, porque los han mecanizado tanto de que un hombre es fuerte, un hombre no llora. Un hombre que demuestra sus sentimientos, emociones es débil. Exacto. Eso es debilidad. Entonces, pues lamentablemente también hay yo también he visto datos que hay mucha tasa de suicidios en hombres. En hombres. Y el porcentaje es grande. He visto algunos casos, y ese tipo de casos son silenciosos. Ellos no le van a venir y le van a decir, estoy pensando en hacer esto. O la mayoría de casos que yo he visto, o sea, ellos como que llegan a un límite y cometen reaccionan. Exacto. Solo reaccionan. Y lamentablemente no se habla del tema y las personas lo siguen tal vez porque se llegó a una temporada que se decían, es por llamar la atención. Yo no considero que un hombre por llamar la atención vaya a intentar atentar contra su vida por lo mismo, que están mecanizados o tienen muy inculcado el hecho de que ellos no tienen por qué sentir algo malo, o sea, no y ya posiblemente su reacción es porque llegaron al máximo, llegaron al límite. Llegaron al límite. Y lo que se busca y lo que se supone que se debería de buscar con hablar y concientizar sobre la salud mental es de que no sea necesario llegar al límite para exteriorizar esas emociones. O sea, se pueden exteriorizar esas emociones, ayudar también a las personas, a las madres, amas de casa, madres de familia, esposas, hijas, nietas, que noten ese tipo de síntomas que probablemente sus abuelos, sus papás, sus esposos no les vayan a decir, pero pues ellos también sienten, o sea, ellos también se cansan, ellos también se estresan, ellos también se deprimen, ellos también pues, tienen sus emociones, así como las mujeres que nos caracterizamos por ser un poquito más sensibles, ¿verdad? Pero los hombres también son personas que tienen emociones y manejan sus emociones de una manera diferente a las de las mujeres. Y algo que es muy cierto también, que muchas veces no observamos ni ponemos atención, que la baja autoestima de una ama de casa la lleva a una fase depresiva. Sí. A una fase depresiva donde ella se siente solo utilizada, donde siente que ella solo es quien tiene lista la comida cuando se llega. Que se siente la muchacha de la casa. La muchacha de la casa. Porque en muchos casos creo que muchas de las amas de casa llegan a sentirse en ese punto que solo son la muchacha de la casa. Sí, así es. Entonces el autoestima también puede llevar a una mujer, ama de casa, a una depresión tan marcada que la puede llegar a hacer que cometa errores. Y errores garrafales, y no nos percatamos que hasta en la conducta, el comportamiento, el cambio que está teniendo es debido a que hay una fase de depresión, no se le detecta. Yo quiero mencionar algunos de los síntomas de la depresión. Uno de ellos es el sentimiento de tristeza, creo que ese es uno de los más marcados. Sentirse irritable, frustrado o intranquilo, tener dificultad para dormir o seguir durmiendo, cambios en el apetito, sentirse cansado aún después de dormir, sentirse culpable e inútil y tener dificultad para recordar detalles. Creo que varios de estos son los que más podemos ver también en los hombres para poder ver que ellos tienen depresión. O sea, las mujeres creo que es más fácil de notarlo, pero creo que estos son unos de los más marcados en los hombres, podría decir, porque por lo general, cuando los hombres tienen muchas penas en su cabeza, vamos a decirlo así, ellos no logran dormir bien. Yo lo he visto con mi hijo y con mi esposo. Cuando ellos están muy intranquilos en su cabeza, o que de repente uno piensa vienen cansados del trabajo, o les fue un día muy estresado en su trabajo, y ese cambio, esa irritabilidad, pues ahora sé que pues también puede ser síntoma de depresión. Se sienten hasta insatisfechos y no realizados con la labor que están haciendo. Sienten ellos que todavía les falta mucho para alcanzar los objetivos, pero es precisamente la fase de la depresión donde ellos no entienden que hay que hacer un alto, parar,
hacerse un autoestudio prácticamente emocional, psicológico, para superar uno mismo ese reto que la misma depresión le está causando a uno como persona. Y hay que reconocer también que al hombre se le ha dado, pues, yo no voy a venir y decir al hombre, o sea, a pelear en juegos de género, ¿verdad? En roles de género, a mí no me gusta meterme en eso, pero el asunto de que al hombre se posee el rol, uno de los roles, pues, un rol complicado, ¿verdad? Que la presión de ser proveedor, la presión de generar la estabilidad en el hogar. La presión de que, ay, si ya tengo 20 y tantos y no tengo tal cosa, estoy fracasando, ¿verdad? Cuando en realidad yo considero que todo es a su tiempo y a su ritmo. Pero tienen esa presión y sentir esa presión de la sociedad, porque esa presión en realidad la marca mucho la sociedad y la va a seguir marcando, porque los roles de género no van a acabar aquí, la verdad es que no, porque pues muchos están de acuerdo con eso y muchos están en contra, pero pues eso es un tema muy aparte. Pero yo considero que esa presión también ha generado que los hombres sientan esa angustia y también lleguen a desarrollar trastornos de ansiedad y pues te conlleva a la depresión, ¿verdad? De no, como dicen, no estar satisfecho con lo que se tiene logrado hasta el cierto punto de su vida, ¿verdad? Y tener la presión de que, bueno, ya tengo 20 y tantos, tengo que conseguir cómo hacer mi carro, cómo hacer mi casa, que ya tengo esposa, o sea, la angustia, siento yo, de conllevar primero a toda una familia, tener el éxito, ¿verdad? Que la mayoría de hombres... Una estabilidad emocional, de ser un hombre psicológica, exitoso, como se dice. ¿Cómo miramos un hombre exitoso? Un hombre de bien, de familia, que proveedor, que tenga con salud y con bienestar a su familia. Pues yo creo que el éxito depende de muchas variantes. No podemos decir que solo puede ser exitoso porque... Pero la sociedad eso es lo que considera que es un hombre exitoso, ¿verdad? Lógicamente, en realidad, el éxito depende de las perspectivas de cada quien. Bueno, acá regresamos después de este breve corte comercial y continuamos. Gasolinera Don Rolando, más cerca de ti. Abastécete con el combustible de la más alta calidad en Suchitepeques. Nuestro equipo altamente calificado y capacitado está listo para atenderte. Cuidamos cada detalle para ofrecerte el servicio que te mereces con precios cómodos y accesibles. Disfruta de nuestro servicio completo las 24 horas del día. En Gasolinera Don Rolando no solo te ofrecemos combustible de calidad, sino también una gama completa de servicios para tu vehículo, incluyendo calibración de llantas, medición de niveles de agua y aceite y lavado gratis por tu consumo. Además, visita nuestra red Market VIP para encontrar todo lo que necesitas. Encuéntranos en Estación San Bernardino, Estación Santo Domingo, Estación Mazate Centro, Estación La Nueva Terminal en Mazatlanco, Estación San Francisco 1 y San Francisco 2, Estación Candelaria en San Gabriel y Estación San Miguel Palán en Suchitepeques. Te esperamos en nuestras más de 50 estaciones alrededor de todo el país, donde encontrarás combustible de la mejor calidad y un servicio excepcional. Gasolinera Don Rolando, recorriendo cada kilómetro contigo. Prepárate para celebrar el inicio de la zafra. Llega la 37ª edición de la Carrera del Azúcar. Este 27 de octubre, a las 8 de la mañana, participa junto a cientos de corredores en la carrera más dulce del año. Un desafío de 10.5 kilómetros que te llevará a conquistar las principales calles de Escuintla, saliendo del centro comercial Interplaza Escuintla. Esta carrera es para todos. Te puedes inscribir en la categoría libre, máster, trabajador de ingenios o socio de Atagua. No te quedes sin tu número. Inscríbete en las categorías libre y máster por 125 quetzales en agencias del Banco Industrial o a través de BEI en línea usando el convenio 5727. Si eres colaborador de la agroindustria de la caña de azúcar o socio de Atagua, inscríbete en Recursos Humanos de tu ingenio. Para más información, busca el evento en Facebook como Carrera del Azúcar 2024, creado por Azúcar de Guatemala. Disfrutemos en familia de la carrera más dulce del año. En el corazón de Guatemala late un sentimiento de orgullo, de libertad y de amor por nuestra tierra.
Guatemala se lleva en el alma, se vive en cada sonrisa y en cada rincón de esta tierra hermosa. Este 15 de septiembre, celebramos 203 años de independencia, 203 años de ser libres y unidos. ¡Que viva Guatemala! ¡Que vivan nuestros colores, nuestras tradiciones y nuestra gente! Fija su factura. Su pago será válido únicamente cuando contenga los siguientes datos en la parte de adelante: logo, nombre del titular, mes y saldo que cancele. Intercable, internet y cable para tu hogar. Intercable para tu hogar. En San Gabriel Suchitepeques se encuentra Bosque de San Miguel. Puede invertir comprando su terreno 100% urbanizado, con drenajes, agua potable, energía eléctrica, calzada principal, calles pavimentadas. Aquí puede construir la casa que usted soñó, en un ambiente seguro, tranquilo y la comodidad para su familia. Contamos con nuestro propio financiamiento. Venga y pregunte por nuestro proyecto a nuestras oficinas ubicadas en Quinta Calle 5 y 1164 Zona 1 de Mazatlanco. Teléfono 3979-2068 y 7867-9216. En Bosque de San Miguel lo estamos esperando, porque el bienestar y seguridad de su familia es lo más importante para nosotros. Inversiones del Bosque. Fin de publicidad. SIL TV. Muy bien, entonces regresamos después de este breve corte y pues estábamos hablando pues sobre la depresión, ¿verdad? Ya pues entrando a lo último de este tema que creo que es muy importante, y pues estábamos en aquello de los roles, ¿verdad? De que los hombres pues tienen esta presión que se estaba hablando de tener pues el éxito que según la sociedad deberían de tener, porque como te repetía, según la sociedad, un hombre exitoso es proveedor y pues demás. Pero sabemos de que ese tipo de exigencias que tiene la sociedad a veces es muy injusta con los hombres, porque no se ponen a pensar también en las necesidades de ellos. Que como personas tienen. Y siento que ya queda un poco desvalidado el decir de que solo ellos tienen que llevar esta carga, porque ya ahora la mujer también trabaja, entonces la cuestión económica, la mujer es competitiva, sí, también. entonces ya es compartida, esa carga ya es compartida. A la hora de decir, bueno, cada hora que tenemos hijos, ya los dos tenemos que ser padres para criar a los hijos. Antes todo se lo dejaba a la mamá, o sea, la mamá era encargada de criar a los hijos y el papá era el encargado de proveer. Pero ahora ya no, o sea, ahora el padre también es un padre presente que se involucra en la vida de los hijos. Entonces ya creo que las cargas ya van empezando a dividirse, o sea, a igualarse, ajá, ya hay. Pero pues este asunto de pues la presión que tal vez no está marcada ya, gracias a Dios, en los avances que ha tenido la sociedad, pero pues todo esto también causa que los hombres padezcan de la ansiedad, ¿verdad? La bendita ansiedad. De me tengo que apurar, que ya estoy grande, que se me va a ir el tren. También las mujeres pues tienen que es lo que dicen muchas, que ay, porque en realidad el reloj biológico va a caducar. Ajá, a veces muchas mujeres tienen esa pena. Entonces yo creo que todo, o sea, y ahí entrando al segundo tema del día de hoy, que la ansiedad, ¿verdad? Que la ansiedad, recordemos que la ansiedad es una emoción. La ansiedad pues todos la podemos experimentar. De hecho, la película que salió, que la mayoría me imagino que la fue a ver, de Intensamente 2, pues habla un poco y así a grandes rasgos de lo que la ansiedad es una emoción como tal. Entonces está presente mayormente en los adolescentes por la fase de cambio que poseen, y llega a causar un problema mayor cuando se convierte en un trastorno de ansiedad. Cuando no se sabe manejar. Exacto. Ahí Entonces estamos. la ansiedad es lo que nos tiene alerta, lo que nos hace estar alerta para reaccionar a cualquier
acontecimiento que se nos atraviesa en la vida, ¿verdad? Que, por ejemplo, el día de mañana tengo una presentación importante, me va a dar ansiedad y me voy a poner a trabajar, porque es lo que me mantiene alerta, de que tengo que terminar esto porque mañana tengo que una presentación importante, ¿verdad? Pero ya es un trastorno cuando... Mañana tengo examen, dicen los estudiantes en la universidad. Sí, y tengo ansiedad porque tengo que estudiar. Ni dormir en paz puede uno. Como el nombre de esta emoción dice, como estar ansiosos, ¿verdad? Tener la necesidad de cubrir ahí estamos. algún acontecimiento próximo. Pero cuando se vuelve un trastorno, ya es aquella ansiedad excesiva, ¿verdad? Que una sobrepreocupación. Se vuelve enferma prácticamente. Una sobrepreocupación por algo y pues eso se vuelve un trastorno cuando nos limita a hacer correctamente nuestras actividades diarias. Fíjense que yo nunca había tenido la oportunidad de ver una situación de ansiedad o un cuadro de ansiedad y me tocó vivirlo con mi hijo, pero con él sí llegamos a una situación, como él tiene un padecimiento en el corazón, entonces el ataque de ansiedad que le dio le empezó a afectar el corazón en ese instante. O sea, y estaba en la casa y tuvimos que salir de emergencia para el hospital para que él lograra, porque yo no sé cómo hacer para que alguien ayudarlo a regular ese tema de la ansiedad o para que él se tranquilizara. No podía ayudarlo, no sabía cómo, yo le hablaba y no podía hacer que se calmara. Entonces, yo lo que hice después de salir de este episodio que tuvimos con él fue llevarlo con un psicólogo. Porque las cosas que yo no sé hacer, si busco un médico que pueda hacerlo por mí. Entonces, y yo lo llevé con un psicólogo para que él empezara pues una terapia psicológica y que hablara y que el psicólogo también le dijera pues cómo podía él regular la ansiedad cuando él sintiera que estaba cayendo en episodios de ansiedad. Exacto. Es que precisamente eso es lo que debemos entender como padres de familia, que hay situaciones que nosotros no podemos controlar ni manejar o que desconocemos cómo actuar para ayudar a los hijos, pero hay profesionales en los cuales nos podemos apoyar. Lamentablemente en Guatemala tenemos la cultura de no buscar el apoyo donde se debe buscar y en el momento en que se debe buscar, y nos tratamos de involucrar ya muchas veces cuando es demasiado tarde. Sí. Cuando ya ha habido un intento de suicidio, cuando el niño entró o el jovencito entró en una fase de algún vicio, porque aún el vicio puede ser producto de la fase que tenga el niño, de la depresión, de la ansiedad, de todo esto, ¿verdad? Es como lo encamina, es donde él trata de mitigar ese vacío que tiene en su pensar, en sus sentimientos y en sus pensamientos. Y pues también recordemos que el lenguaje corporal nos dice muchísimo también del estado mental o de salud mental de una persona. Por ejemplo, una persona con un cuadro de ansiedad o un trastorno de ansiedad siempre va a estar inquieta, movimientos repetitivos, morderse las uñas. A eso le dicen hiperactividad en muchos casos con los niños. No lo sabemos reconocer. Exacto, porque y entonces dice, es que ese es muy hiperactivo. O sea, le etiquetamos como hiperactivo. Uno mira a un niño pequeño, por ejemplo, jugando con sus manos de manera repetitiva. Es que es un nene o es hiperactivo. Pero al menos yo lo he notado. Yo tengo, pues allá donde trabajo hay un niño pequeño que está en primero primaria, es pequeño, que él se sienta y empieza a jugar con sus manos, ¿verdad? Pero pues lamentablemente allá hay poca información, entonces como que tienen sus hipótesis bien raras de que mira fantasmas, cosas así, que pues cosas empíricas, la verdad. Entonces ya uno se pone a pensar, pues en realidad el nene debe tener algún problema definitivamente. Pero el hecho de que se reconozca como algo tan empírico, como decir que son espantos, entonces ahí eso creo que da mucho a entender por qué no se tratan en esas áreas rurales. Exacto, y ahí es donde te das cuenta que aún estando en el pleno siglo en el que estamos, seguimos todavía creyendo en... El hecho de creer más, o sea, que sea más fácil de procesar para un adulto, que sea un espanto, a que sea un padecimiento psicológico, o sea, eso dice mucho lamentablemente, porque, y así es la mayoría, porque usted le puede decir,
mire señor, su hijo mira fantasmas, pero no le puede decir lleva a su nene con psicólogo porque tiene algún trastorno. Yo le veo signos de trastorno. Se lo creen. Pero lo otro no, porque mi hijo no está loco. Ajá, mi hijo no está loco. Pero mira fantasmas, pero no está loco. Wow. Si mira fantasmas lo llevo a que le hagan algo. Porque, limpia. Ajá. Pero eso dice mucho de cómo estamos como sociedad. Exacto. Dice demasiado. Entonces la cuestión es esa, que los signos del lenguaje corporal también son muy importantes porque, como usted dice, y como estamos platicando, se pueden venir y pensar en otras cosas menos en lo más lógico que es. Tiene algún proceso, un proceso mal conllevado, un proceso mental mal conllevado. Hay que llevarlo al psicólogo, hay que hablar con él. No, eso no es opción. Entonces yo pienso de que ya es hora, ¿verdad? Lamentablemente no solo se da en el área rural, porque también aquí donde estamos, que es el centro de Mazatenango, conozco muchas personas que se dan ofendidísimas cuando uno les dice, señor, fíjese que yo miro que su nene, le miro rasgos de tal cuestión, o le miro rasgos de tal, debería llevarlo con un especialista, se ofenden. Entonces siento que ya es momento de que nos demos cuenta que la salud mental no es un tabú, no es un juego, no es una ofensa. Y es increíble que aunque uno, no teniendo directamente solo rasgos, sino presentando los síntomas, viendo que los niños tal vez a veces tienen algo, los padres se siguen ofendiendo porque no quieren aceptar la realidad de sus hijos y no buscan, y al no aceptar esta realidad, no buscan el apoyo que se necesita, no buscan la ayuda de los profesionales de la salud, no buscan, o sea, cómo poder desarrollar y hacer que este niño logre ser un adulto independiente y funcional. Esa es otra cuestión, porque a mí me ha pasado que ni siquiera todavía soy una profesional de la salud mental, ¿verdad? O sea, literalmente, desde que me metí a estudiar la carrera que elegí, yo me metí porque me gusta. Elegí la carrera que elegí porque me gusta, no porque nadie me dijo estudia esto. Desde que yo entré a esta carrera, he escuchado comentarios de que yo, o sea, como desmeritando, ¿verdad? De que, ay, vas a ser loquera. De que, ay, que te vas a morir de hambre. Que te va a morir de hambre porque es lo que más dicen. Sí, ahorita es que literalmente sí, pero miren, pues, es increíble, pero hasta uno no va a un dentista hasta que le está doliendo la muela. Ya. Exacto. Uno de acá en el centro, como decía, de allá se les caen los dientes y no van al dentista. Sé que al nene le duele la muela, se lo quitan así empíricamente. Pero pues es por lo mismo, la desinformación que hay y pues la falta de campañas, de concientización, creo yo, porque en realidad yo jamás he visto de que lleguen a un área rural, o tal vez sí, ¿verdad? Pero al menos dentro de mi perímetro y hablen sobre temas tan importantes como la salud mental. Ya de que es increíble, pero en las áreas rurales aún siguen llegando a hablar de los temas de la sexualidad, en muchos casos, y del uso de preservativos o de algún método de planificación en las mujeres, en especial en las jovencitas de 16 años que ya empiezan a ser madres y que busquen la forma de planificar. O sea, y aún así sigue siendo un problema de lograr expresar. Hay muchos hombres que no permiten que sus mujeres asistan a estas pláticas, o hay mamás o padres que no dejan que sus hijas vayan, así porque es. No, o sea, tú tienes que tener los hijos que Dios te dé, así. Y en las áreas rurales, pobres señoras teniendo 4 o 5 trabajos de lavar ajeno con 6 niños atrás. Y entonces, y esto es lo que yo te digo, o sea, si imagínate en la actualidad, todavía sigue siendo esto un problema, ya con tanta información que hay en las redes sociales, con tanto recurso que hay, sigue siendo un problema el poder llegar y hablar de una planificación familiar. O sea, hablar sobre un trastorno mental y tener que decir, bueno, su hijo necesita asistir con un profesional de la salud mental, eso es imposible. Para es que el problema las personas mayormente es desperdiciar tiempo y dinero. Exacto, dinero ante todo. Dejemos el tiempo, el dinero que van a ir a desperdiciar. Yo siempre voy a decir algo, la ansiedad lamentablemente repercute en sentirnos no realizados. No nos sentimos realizados, no llenamos las mismas perspectivas que queremos llenar para nosotros, por lo tanto menos las sentimos llenar para el prójimo.
Sí, y es que cuando estamos con ansiedad, creo que una de las cosas que nos saca mucho la ansiedad es volvernos controladores. O sea, queremos controlar todo, hasta el clima. Es que no logramos, o sea, queremos controlar todo. Y pensamos a futuro, y a futuro, y a futuro, y a futuro, y hacemos tenemos un miedo irracional al futuro. Cuando nos da trastorno de ansiedad es un miedo irracional que no podemos venir y, es por esto que le tengo, no se puede dar una razón en concreto, simplemente el qué pasará, el qué voy a hacer, el qué será de mi vida. O sea, es una situación, son preguntas que tal vez a todos nos han llegado, pero las personas que padecen de ansiedad no son simples preguntas, son tormentos que diario y en todo momento se les presentan y les causan esos problemas físicos. Y lo peor es de que ellos prácticamente también y muchas veces hasta problemas físicos. Sí, y es que ellos en su mente se imaginan 1000 panoramas diferentes de todo lo que va a pasar. No va a pasar, pero ellos ya se imaginaron todo lo malo que va a pasar de 1000 maneras diferentes, ¿ya? Entonces, ¿cómo van a fracasar? Ellos ya están pensando en cómo van a fracasar en tal cosa. ¿Cómo van a fracasar si no logran terminar la carrera, todo lo que les va a pasar, si no logran formar la familia? Más desde las perspectivas de lo negativo que de lo positivo. Exacto. Esa es la pues realidad. Sí, es que ya entramos al asunto de sobrepensar. El asunto de venir y sobrepensar una situación, por ejemplo, tan cotidiana como ir al bus a la parada de buses a tomar el bus y que uno se ponga a sobrepensar, y si me saltan, y si me pasa esto, y si olvido tal cosa, y será que y si no llego a tiempo, y si hay mucho tráfico. Algo. Entonces uno se atormenta tanto, o sea, a mí me ha pasado, y yo creo que a la gran mayoría de personas que nos están viendo les ha pasado que les entra un sentimiento así como presión de que algo estás haciendo, algo se te está olvidando, algo se te está escapando, y es algo tan fuerte, al menos, o sea, algo malo te va a pasar. O algo que malo. Algo de verdad, por pensar tanto en eso, o se olvidó, o de verdad pasa algo malo. Y a veces nosotros mismos nos percatamos, porque hay cuestiones, por ejemplo, la ansiedad, así un trastorno de ansiedad causa erosiones cutáneas, caída del cabello, dolores de cabeza muy consecutivos y muy fuertes, prolongados, dolores de estómago, falta de apetito o aumento del apetito. Entonces causa problemas físicos y que llevan a otros problemas físicos, y muchas veces no nos damos cuenta que la raíz del problema es la ansiedad. La ansiedad, así es. La ansiedad puede causar, yo he visto a personas que, por ejemplo, ellas tienen que cerrar cierran la puerta y le echan llave, la quitan, le echan llave, y hasta que como 5 o 6 veces para y estar se tienen seguras, que regresar. Y se van y regresan para ver si echaron llave. Eso ya se convierte en un TOC, que es un trastorno obsesivo compulsivo. Ya pero es una fase más de la ansiedad, claro. Todo va de la mano con la ansiedad. Ajá, pero ya una ansiedad extrema ya pasa a convertirse en un TOC o en otro tipo de trastornos, pero todos esos son trastornos derivados de la ansiedad. O sea, que una ansiedad maltratada, una ansiedad no controlada, puede llevar. Y le abre las puertas a todo tipo de trastornos psicológicos y físicos. Recordemos, como repito, al menos mi persona, ¿verdad? Yo padezco de psoriasis, que es una enfermedad que no se me va a quitar nunca. O sea, me la puedo tratar, pero no se me va a quitar nunca. ¿Y eso por qué me da? Por la ansiedad. Porque cuando uno se estresa mucho, o sea, vamos a decirlo así de manera empírica, la ansiedad tiene que salir por alguna parte, ¿verdad? Entonces, cuando pasa la psoriasis, como que es literalmente una erosión cutánea que pues es causa de la ansiedad, ¿verdad? Cuando uno está muy ansioso, cuando uno tiene mucho trabajo, mucho por hacer, pues uno no es de palo, ¿verdad? Uno tiene que saber eso, uno se cansa, uno se agobia de tanta situación que uno pasa en el trabajo, en el estudio, en la casa, porque recordemos de que así como una persona que estudia puede tener ansiedad, lo puede tener un ama de casa que está en su casa todo el día, porque creo que muchos pensamos, un ama de casa está en su casa, pues ¿qué va a hacer? ¿Qué ansiedad va a tener o qué estrés va a tener? Pues la verdad es porque no se han puesto en los zapatos de un ama de casa, porque yo he visto a mi mami, yo he visto a mi abuela, que en realidad es difícil ser ama de casa.
o la ansiedad que pueda 24/7. tener el padre de familia, la ansiedad que pueda tener mi hijo de 8 años, o sea, cualquier persona de cualquier edad, o la ansiedad que pueda tener mi abuelita que está ahí, que yo la miro que está feliz viendo su novela, pero tal vez tiene ansiedad. Entonces uno nunca sabe y juzga, y ahí van los prejuicios, porque recordemos de que ver una cara feliz no es ver a una persona sana. Exacto. Porque la mayoría de personas lo sabe camuflajear muy bien. Ahí estamos. Es que lo que uno dice entre las personas adultas lo decimos. Yo no tengo por qué demostrar que estoy triste, no tengo por qué demostrar que no estoy feliz. No, ¿por qué voy a hacer partícipe a la persona que no tiene nada que ver? Pero hay que saberlo controlar para uno mismo, no dañarse. Sí. Y ese es el problema que muchas veces tenemos. Y la mayoría de personas no tienen esa capacidad. Y era lo que yo les Por decía. lo mismo, porque nos falta información. Exacto. Y nos falta Y las mentira, herramientas para poder. Y es mentira que uno diga, yo solito lo soluciono, pues probablemente, pero no es que lo solucione, lo va guardando en un cajoncito, y cuando salga todo lo que va guardando, cuando ya no quepa nada de eso, ahí en ese cajoncito No, y como termina uno fase de la estrellando. ansiedad, yo me puedo animar a decir que como fase de la ansiedad vienen muchas veces las parálisis faciales, que a es mí que me todo dan. eso conlleva, por eso de ahí las Sí, personas a paran mí- en el hospital a con mí me alguna da- crisis nerviosa, a por mí ejemplo. a mí cuando estoy demasiado ansiosa suele torcérseme mi cara, ¿verdad? Suele torcérseme mi cara y ellos se dan cuenta. Cuando uno le agarra, por ejemplo, eso pues va por niveles, se puede decir. ¿No? Se gradúa según pues el cuerpo de cada persona, porque todos los cuerpos son diferentes. Pero cuando a alguno le agarra de que el ojo le empieza a temblar, Se le empieza a temblar o y alguna que parte uno del cuerpo siente el o que músculo. uno siente un dolor de cabeza que le baja por toda la cara, pues eso puede ser por mucha ansiedad, porque está viviendo un episodio de ansiedad o de estrés muy grande en los días pues actual que está viviendo, alguna situación por la que está pasando, que no está pudiendo controlar. que no está logrando Exacto. controlar. Y como decía, muchas personas no lo dicen porque consideran tener la capacidad de manejarlos por sí mismos, pero lamentablemente pues esa capacidad, creo yo, ¿verdad? Porque yo no la manejo, no considero manejarla bien. Es una capacidad pues que es muy difícil de adquirir, y primeramente sabiendo el tema. Imagínense sin saber, imagínense sin tener la información, sin tener las herramientas cerca, porque acá tenemos herramientas, tenemos internet, tenemos un celular, que son herramientas muy útiles para informarse. ¿Qué pasa con las personas que no lo tienen? Ahí empiezan ahí no es tanto el tabú, sino que no saben, o sea, no va a haber un tabú de algo que no tienen ellos conocimiento. Entonces, pues creo que lo más importante actualmente es enfocarnos y en agradecer nosotros que tenemos las herramientas, pues las mismas, ¿verdad? El acceso que Y tenemos a saberlas la y información. explotarlas de manera correcta para lo que debería de interesarnos, que son temas como estos. Sí, es que yo siento que también como tú dijiste, va a saber usar estas herramientas, pero muchas veces no lo sabemos hacer, y como educadores muchas veces tampoco hacemos que los jóvenes aprendan a usar estas herramientas de forma correcta. Porque siento que en ninguna parte o ningún educador se toma la molestia de decirle, vamos a aprender o hablar sobre la ansiedad, y llevar a alguien a un profesional de la salud y que dé una charla informativa sobre lo que es la ansiedad, sobre lo que es la depresión. Entonces yo pienso que sí sería algo que debería de tomarse en cuenta en los establecimientos. Y da tristeza ahora, porque yo tengo presente que antes, de parte del centro de salud, por ejemplo, cuando yo estudié en el Andívar Nacional, nos llevaban personas del centro de salud a darnos precisamente pláticas al respecto, ¿verdad? Al respecto de la depresión de la depresión y la ansiedad y todo eso. Yo la verdad nunca recibí ninguna plática. Entonces ahí en el Andívar Nacional yo sí lo puedo decir. En aquel entonces sí, don Jorge Mario Méndez era el director del instituto, y nos llevaban personas así, eran personas, psicólogos, nos daban el curso de psicología, las psicólogas buscaban personajes con más experiencia y conocimiento para llevarnos. Ahora, ese curso sí lo llegué a tener yo, ¿El de psicología? general, lo llegué de hecho por ese curso, porque la maestra era muy buena maestra,
por ese curso yo decidí estudiar psicología, porque es un curso que le abre a uno pues las posibilidades de entender su proceso, ¿verdad? A uno que está viviendo la adolescencia. Y la ayuda a entender por qué me siento así, ¿verdad? Entonces siento que es como un abrazo para un adolescente que no sabe qué está pasando, que no sabe por qué está sintiendo lo que está sintiendo. Entonces por eso yo veo algo tan necesario, pero tan poco practicado, la educación sobre la salud mental. Miren, que la educación hoy en día creo que debería de añadírsele muchísimos elementos: la educación sexual, la educación sobre la salud mental, educación financiera. Entonces, pero pues esos son temas que lamentablemente uno no puede decidir, ¿verdad? Uno de educador sí puede decidir, bueno, tengo el curso, por ejemplo, de expresión artística, pero quiero inculcar o modificar, gracias a Dios el CNB es modificable y moldeable, lo voy a moldear para tocar tal tema. Entonces, hacer algo relacionado. Pero hay maestros que agarran el CNB como que fuera la Biblia. Como que fuera la Biblia. Literal. La tabla de los 10 mandamientos, así lo agarran. Lamentablemente, la educación, el maestro en un porcentaje grande se acomoda a un libro, no a un entendimiento. Y fíjate, entonces ahí precisamente en estos temas tan importantes para toda persona encontramos los tabúes y las limitaciones para poder ayudar o transmitir conocimientos o educar alrededor de estos temas. Eso es lo malo, porque de hecho hay muchos maestros, porque yo pues he escuchado, ¿verdad? Gracias a Dios yo trabajo con maestros pues jóvenes que tienen ese deseo de darles buena educación a los jóvenes, porque trabajamos con adolescentes. Pero hay muchos otros maestros que no, o sea, por ejemplo, ¿verdad? Les toca trabajar un tema relacionado con la sexualidad, lo omiten, porque les da vergüenza, no sé. Pienso que son son docentes, imagínense. De la generación pasada. Exacto. No les da recato hablar de eso con los jóvenes, cuando es al contrario, deberíamos de demostrarles, siento yo, que hablar de esos temas, al contrario, es sano. Pero esto es cuestión de que cuando ellos fueron educados, eran temas que no se hablaban y no se tocaban. Entonces, pero pienso que por eso deberían de hacerse las capacitaciones. Tienen que haber capacitaciones constantes. Por ejemplo, igual con la educación de la salud mental, muchas veces los maestros no están informados de ese tema. ¿Cómo voy a enseñar algo que yo desconozco? Algo que desconozco. Y omiten los temas en vez de informarse, de buscar información, y creo que ahí es donde debería entrar la labor y la vocación docente. En decir, bueno, yo no lo sé, pero lo puedo saber, lo puedo buscar, lo puedo investigar, lo puedo averiguar. Y puedo aportar. Y ya para ir cerrando nuestro programa, ¿qué recomendaciones nos darías tú desde tu punto de vista de psicólogo, que estás estudiando psicología? ¿Cuál sería tu recomendación? Pues primeramente, con respecto a la depresión, que pues ya sea si usted en casa está sintiendo alguno de los síntomas que mencionamos anteriormente, o ve que alguna persona cercana está viviendo o experimentando estos síntomas, primeramente darles a entender que esto es algo que debe de tomarse con normalidad, pero con mucha relevancia. Buscar la ayuda necesaria, buscar ayuda de un profesional de la salud mental, porque lamentablemente uno no tiene las herramientas ni la información que se debería de tener, y por eso pues hay profesionales de la salud mental que tienen ese tipo de información. Ahora, con el asunto de la ansiedad, igualmente tener mucha paciencia, aprender mucho a regular este tipo de emociones, aprender mucho técnicas de relajación, de respiración, para sobrellevar estos ataques o estos episodios de ansiedad que son tan comunes hoy en día en jóvenes, estudiantes, trabajadores, adultos incluso. Y pues dar también a entender que no importa su género, no importa su edad, que todos los sentimientos, las emociones, los padecimientos son relevantes y son válidos. Y lo que se busca al informar de estos temas es que se tome en serio las emociones y los padecimientos de todas las personas, sin discriminar si la orientación, el sexo o la edad. Entonces, exacto, pues esas serían mis recomendaciones. Igualmente, a una persona con depresión, pues lo que quiere es sentirse escuchada, sentirse valorada, tratar de hacer eso si vemos algún síntoma con algún ser querido.
Y pues esas serían mis recomendaciones a grandes rasgos, ¿verdad? Sí, yo en lo personal quiero decir que, como yo sí he pasado por todas estas fases, ¿verdad? Más sabe el diablo por viejo que por diablo. La realidad es que yo sí traté de siempre de buscar enfocar ese estado anímico depresivo o la misma ansiedad a través, como les decía, a través de el desarrollo de la poesía, o sea, hacer obras de teatro, involucrarme en actividades culturales donde puedo yo prácticamente sacar, canalizar en los niños las emociones que me pueden estar atormentando, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, prácticamente logro una estabilidad psicoemocional que a la larga me limita el tener los espacios de que no me siento realizada. No me siento realizada. Entonces, exacto, eso es muy importante. Bueno, y yo como última recomendación que quiero dar es que siempre que uno sienta y reconoce alguno de los síntomas, que busque ayuda profesional, que no recurra a la automedicación, porque muchas veces creemos que podemos solucionar todo automedicándonos y no es cierto. Hay cosas que nos generan solo una adicción, y si no estoy mal, y lo que estaba investigando es de que muchas del medicamento que se utiliza para combatir la depresión genera una adicción muy fuerte. Entonces, lo mejor es buscar a un profesional de la salud. Exacto. Entonces, pues igual haciendo un recordatorio a nuestros televidentes que puedan tomar el número que está en pantalla, que es el número de WhatsApp de Variedades, para que manden cualquier comentario, recomendación, sugerencia, saludo. El número es 5682-1298. Entonces recordemos que también nosotros tomamos muchísimo en cuenta las opiniones de ustedes con respecto a los temas que vamos a tratar. Entonces siempre los vamos a estar ahí tomando en cuenta y escuchando y prestándoles mucha atención. Esperamos que nos llamen y que nos hagan partícipe de los temas que les gustaría a ustedes que tocáramos aquí en las 3 fases diferentes de las edades: la juventud, la edad madura y la vejez. Así que pongámonos el tacuche bien puesto y sean bienvenidos para nuestro próximo programa. Qué gusto saludarlas. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo programa.